¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, che. Preocupado un poco por la inflación y vi que ustedes van a sumar a los municipios al monitoreo no solo de los precios cuidados, de los precios máximos, sino también de los aumentos que se vayan habilitando de acá en el descongelamiento de estos meses. ¿Es así? Sí, lo que nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo, es una discusión creo de larga data en Argentina, es que la inflación es un problema que tiene características ya estructurales y que depende de muchísimos factores, que si no se tiene una política integral que atienda a todos los determinantes, es difícil lograr resultados en materia de precios y de estabilización. Entonces, uno tiene que usar todos los instrumentos disponibles, desde los instrumentos de variables macroeconómicas, que el principal es tener una estabilidad y una previsibilidad respecto a la evolución del tipo de cambio. Recordemos cuando hay una fuerte evaluación, como ocurrió durante el gobierno de Macri, y eso se traslada directamente a los precios internos, o cuando incluso hay expectativas, ¿no? Que ahora con la brecha, cuando se amplió entre los tipos de cambio paralelos y el tipo de cambio oficial, también empezó la especulación, empezó la suba de precios, y esas definiciones y las políticas del gobierno nacional son clave para dar ese horizonte de previsibilidad por una variable que influye directamente en los precios, y también tener herramientas como precios cuidados, precios máximos, ahora con la reglamentación de la ley de góndolas, que nos permitan trabajar Estado Nacional, provincial y los municipios en los mercados que tienen características concentradas para evitar los abusos de quienes tienen poder de formación de precios. Entonces ahí el objetivo es cuidar el bolsillo de la gente con todas las herramientas a partir de fiscalizaciones que vamos a coordinar con el gobierno nacional y los intendentes, y ayer hubo en Casa Rosada una reunión con el jefe de gabinete, con Santiago Cafiero, con Matías Culfas, Paula Española, secretaria de Comercio Interior, y 18 intendentes del Gran Buenos Aires, con los que nos comprometimos a tener un dispositivo de monitoreo y control de todos los precios relevantes y para tener certezas de que vamos a ordenar la cuestión de precios cuando vemos muchísimas tensiones. Augusto, nosotros estamos siguiendo, por ejemplo, el índice barrial de precios que hace Barrios de Pie. Estamos siguiendo otras mediciones paralelas muy específicas sobre alimentos en el conurbano, porque notamos que hay aumentos en la parte no regulada, sobre todo, en la parte de frescos, de carne, que son tremendos. Vos que sos un poco el padre de la criatura con los precios cuidados, ¿cómo va a ser esto combinado con el descongelamiento de los precios cuidados? Porque a la par que ya hay aumentos, las empresas con razón en muchos casos dicen, che, estuve un montón de tiempo congelada por la pandemia, este costo se me fue y tengo que aumentar. El gobierno le dice que sí, pero le dice hacerlo gradualmente, y una cosa sumada a la otra, ¿cómo termina? Mira, en realidad lo que se está saliendo del esquema de precios máximos, que fue un esquema muy excepcional por la situación de pandemia. Precios cuidados se mantiene, nunca hubo congelamientos en precios cuidados, siempre es un programa que va actualizando precios en función de la evolución de costos, y ahora la idea es fortalecerlo. Pero ahí creo que el punto central que vos planteás es el tema de alimentos y las políticas que necesitamos para poder dar tranquilidad a la gente de que no van a tener comportamientos, la carne, la leche, el pan, el trigo, el maíz, que es fundamental porque es el alimento con el cual se genera la producción de carne en todas sus variedades, también influye en el precio de la leche. Y acá lo que nosotros estamos planteando es que están las políticas de control en cadenas muy concentradas, donde hay muy pocos productores que tienen mucho poder, muy poca industria que también tiene mucho poder, pero hay herramientas que en algún momento supimos tener, como por ejemplo, hace 10 años había un fideicomiso para bajar el precio interno del aceite, que era un acuerdo entre los propios privados, porque ¿cómo es el tema? Hay un sector que exporta y tiene mucha rentabilidad, y un sector que abastece el mercado interno, que a partir de transferencia al sector exportador podía tener el precio interno más bajo. Entonces es un instrumento que sirve mucho para algunos alimentos desacoplar el precio internacional del local, pues no puede ser que una familia argentina pague lo mismo que en Europa o que en China cuando exportamos. Ese es un instrumento. Después, también pensar que
es necesario administrar cuánto de la producción de alimentos va al mercado interno y cuándo se exporta, más allá de que es muy importante generar las divisas, lo sabemos, pero también si se desabastece el mercado interno o se pretende cobrar el precio que se cobra afuera, acá tenés un golpe muy duro en los precios. Entonces me parece que, de vuelta, lo que tenemos que tener son una batería de políticas, muchas que tienen que ver con el control de los mercados, muchas con instrumentos más generales para evitar las presiones de precios y lo que vos decías, la salida del esquema actual de precios máximos tiene que ser muy prolija, porque cualquier empujoncito a los precios y si lo dejamos librado a las decisiones privadas, va a tener efectos en algo que es importante ver, que me parece que es la cuestión de fondo acá. Nosotros necesitamos que la economía se reactive rápidamente para generar la mayor cantidad de puestos de trabajo y de recuperación de la producción en el menor tiempo posible. Si todo el esfuerzo que implica un Estado generando políticas de ingresos, generando demanda, se va a suba de precios y se lo quedan unos pocos, todo ese fenómeno queda trunco. Entonces también el tema de los precios tiene que ver con la reactivación y tiene que ver con volver a una economía que funcione más plenamente. Ahora, entonces vos no ves por arte combinada del descongelamiento de los precios máximos, de los pesos que todavía siguen dando vueltas después de una emisión de pesos importante, que vos coincidirás conmigo, sos heterodoxo, no necesariamente genera inflación, pero sí puede generarla. Es un factor que bajo ciertas condiciones influye, obviamente. Por eso, eso combinado con el descongelamiento, con la suba de la nafta, que está recontra atrasada también de este año, con lo que puedan aumentar las tarifas en marzo y en general con la devaluación también, porque apuraron el ritmo de devaluación, ¿no ves una disparada inflacionaria en verano? ¿No existe esa posibilidad? Mira, las tensiones existen. Yo lo que vos planteás lo estamos reconociendo. Son un montón de factores que de lo que se trata es de tener una política que lleve adelante las medidas para que el sendero de evolución de estas variables sea consistente con una desaceleración de la inflación, o por lo menos para limitar el factor que estaría empujando la inflación. Vos decías, bueno, las tarifas. Sí, obviamente las tarifas hay que ir viendo cuál es la evolución en función de los objetivos, de que las empresas puedan tener el financiamiento suficiente, pero también de que eso no implique un aumento transversal de los costos en la economía o una reducción del ingreso de las familias. Entonces, si las tarifas no tienen un sendero de actualización razonable y consistente con estos objetivos, van a generar un problema. Si la administración del tipo de cambio no sigue una lógica para evitar que haya presiones inflacionarias, va a haber un problema. Sí, lo mismo con combustibles, es decir, tiene que ser una política y consistente para que apunte al mismo objetivo. Sabemos que es difícil, pero si no la pensamos de esta manera, ninguna política individual o separada del resto nos va a traer soluciones. Y acá lo que necesitamos es continuar con esta tendencia que este año permitió que del 55% de inflación que recibimos del gobierno de Macri hayamos bajado entre 15 y 20 puntos en un contexto muy difícil, particular como la pandemia, pero que muestra que la tendencia de desaceleración se puede dar siempre que haya una coherencia entre las políticas. Ahora, ¿qué va a pasar en el verano? Si todas estas variables van a tener los niveles y la dinámica que uno espera, no te lo puedo decir. Yo creo que están dadas las condiciones para que podamos seguir en esta trayectoria que es la que necesita la economía argentina y sobre todo el bienestar de la gente. Estamos hablando con Augusto Costa, que es el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires. Hoy Fernando Soriano, en Infobae, publica una nota donde da cuenta de un proyecto que presentó el gobernador Kicillof en la legislatura de la provincia para regular para legalizar el autocultivo de marihuana y regular una industria del cannabis, una industria de la marihuana legal que incluye aplicaciones medicinales, terapéuticas, pero también industriales. En este texto dice, esta nota de Fero Soriano en Infobae, que el gobierno de la provincia ve en la marihuana legal un incentivo para la reactivación económica en todo el territorio de la provincia. ¿Es así? ¿Puede ser un brote verde esto en la reconstrucción del 2021, Augusto? Bueno, nosotros estamos viendo que es un mercado con un potencial enorme, que hay que explorar, que hay que terminar de ver bien las condiciones para que desarrolle, que tiene muchísimas aplicaciones,
y que tenemos muchos proyectos, o sea, diferentes iniciativas a lo largo de la ancha de la provincia nos han llegado para poder avanzar en la producción de cannabis y en el marco de esta nueva etapa respecto a esta actividad. Entonces, hoy estamos analizando cuáles serían las alternativas, pero me parece que hay un potencial ahí y lo que queremos hacer del gobierno de la provincia es trabajar para ver si efectivamente podemos, a partir de esta actividad, generar un proceso virtuoso en la actividad económica, sobre todo en algunos municipios donde sería factible hacerlo. Vos sabés que nosotros venimos cubriendo un caso, el caso de Daniel, un muchacho que, tiene certificado de discapacidad, tiene distintos trastornos de la personalidad y que cultiva marihuana para su mujer, que a su vez tiene epilepsia refractaria. Daniel está preso desde hace un mes en Bellavista y Sergio Berni, colega tuyo del gabinete, sacó un spot donde, además de ridiculizarlo, porque en Instagram tenía un apodo curioso que es cara de cannabis, se sacaba fotos y demás, además de ridiculizarlo, lo tilda de delincuente, cuando en la causa a la que accedimos no consta que él vendiera esas plantas de marihuana que le confiscaron en su casa y que, en el allanamiento resultó que sí tenía. ¿No es contradictorio querer apuntar a la marihuana como hace Canadá, como hacen muchos estados de Estados Unidos, como hace Uruguay acá cerca, como una industria en desarrollo o en nacimiento, con algo con potencial, como decías vos, y a la vez tratar con esta hazaña a un tipo que la cultiva con fines medicinales? Mira, esa causa no la conozco en detalle, no sé de qué se trata bien, pero me parece que más allá de que puede ser polémico, no puede uno estar de acuerdo, no, con el spot ese que vos comentás, y en todo caso no soy yo el que tiene que dar un veredicto al respecto. Yo creo que todo lo que esté, incluso el propio Berni lo dice, todo lo que esté dentro de la ley, todo, y lo que está afuera, nada. Si está dentro de la ley, la actividad se va a poder desarrollar, se utiliza para los fines que están permitidos, me parece que hay que desarrollarla y el potencial es ese. Yo no veo contradicción y no conozco el caso como para decirte si habría una contradicción o no. Por lo que vos comentás, entiendo que no aplicaría, pero no conozco y no puedo opinar. No, pero digo, me interesa así tu opinión, porque sos parte de una nueva generación política y en algún punto tenemos que sacarnos la careta y hablar. Nosotros tratamos de hablar con honestidad intelectual y también personal, íntima. Nos jode, Berni, no te voy a decir a vos que hables en contra de él, porque es de tu mismo gabinete, digamos, lo decimos en público todo el tiempo, a mucha de la gente que nos escucha también le joden un montón de aspectos de Berni, que pida que baje la edad de imputabilidad y demás. Pero esto en particular me parece que hace a una visión de Estado y algo que muchos esperan de Axel y de todos ustedes, ¿no? Del axelismo, que es otra forma de gestionar. ¿Vos qué sentís cuando ves un spot así? Un spot que dice Fuerza Buenos Aires, que, ya había pasado con Guernica, ¿no? En el desalojo de Guernica había sacado otro spot diciendo, acá defendemos ante todo la vida, la libertad y la propiedad. ¿Es ese el lenguaje de la generación política y de la impronta del gobernador? Mira, Ale, yo creo que Axel, con toda su trayectoria, nuestro grupo político y militante, porque vos sabés que nosotros somos militantes, nos conocemos hace mucho tiempo y nos conocen mucho tiempo también de toda nuestra trayectoria. Sí. Tenemos una forma de ver la política, una forma de ver la gestión, un tipo de sociedad que entendemos que es por el cual tenemos que pelear, y eso es lo que hace Axel, lo que hace todo nuestro espacio político, y después con los perfiles de cada una de las expresiones, me parece que todo es discutible. Algunas expresiones me gustan más, otras me gustan menos, pero lo importante es que quien toma la decisión es el gobernador, y toda la política referida con las diferentes áreas, los lineamientos los da el gobernador, y eso es lo que nos tiene que dar tranquilidad. La toma de decisiones está completamente basada en el proyecto político que venimos a hacer a la provincia, que es transformarla, que es generar mayor equidad, que es volver a ponerla como la provincia productiva, industrial,
y de gran desarrollo científico y tecnológico como supo ser, a recuperar la educación, la salud. Ese es el proyecto. Después, los interlocutores o los que tenemos responsabilidades de gestión, cada uno responde por los objetivos que nos fija el gobernador, de la forma en la que entendemos que hay que hacerlo. Yo, la verdad que, si vos me haces un repaso por cada uno de los miembros del gabinete y me decís qué pensás esto, qué pensás, y como en toda construcción política uno puede tener más afinidad, menos afinidad, te puede gustar más o menos, pero yo estoy muy tranquilo con las políticas que está desarrollando en materia de seguridad el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque están dentro de lo que nosotros entendemos en líneas generales que tiene que hacerse y porque es lo que define Axel. Lo mismo con cada una de las áreas del gobierno te podría responder lo mismo. Entonces me parece que la discusión tiene que ser esa y yo tengo la plena garantía de que estamos llevando adelante una gestión como no hubo en la provincia, por lo menos en los últimos años, donde el Estado provincial había desaparecido del mapa político, del mapa de gestión, y no hacía absolutamente nada. Entonces acá estamos recuperando para la provincia al Estado provincial. Augusto, gracias por esto último, ojalá sea así, y gracias por las respuestas de las preguntas anteriores. Un abrazo grande. No, gracias a vos, Alejandro, un abrazo grande.